En el día después de la renuncia del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, declaró que aún no ha recibido una propuesta de Washington sobre quién pueda sustituir al diplomático. Sin embargo, la canciller aseguró que las dos naciones siguen trabajando y que por la parte mexicana permanece la voluntad de seguir trabajando en los temas que interesan a ambos lados. La funcionaria descartó además que la renuncia de Pascual vaya a representar algún costo político para México. Por su parte, el ex embajador de la Unión Americana en nuestro país, Tony Garza, se autodescartó como sucesor de Carlos Pascual en entrevista para el diario estadounidense The Texas Tribune, y consideró que el actual ministro consejero de la oficina diplomática, John Philly, quien se encuentra ocupándose de las actividades del diplomático, podría atender bien los asuntos de la relación bilateral, y señaló que cuando el panorama internacional no es sencillo, hay que trabajar a través del laberinto entre republicanos y conservadores en el Congreso. El vocero del Departamento de Estado de la Unión Americana, Mark Toner, afirmó que el gobierno de Estados Unidos continuará pidiendo a su embajada en México evaluaciones francas sobre nuestro país, a pesar de la información difundida por Wikileaks sobre los reportes y opiniones emitidos por el embajador Carlos Pascual. Agregó que la renuncia de Pascual fue una decisión personal para evitar convertirse en una distracción en la agenda binacional. Por otra parte, el diario The New York Times reveló que México sí solicitó a Estados Unidos sobrevuelos de aviones espía y que esto habría sido a través de un pacto secreto. Agentes aduanales de Estados Unidos revelaron que permitieron a traficantes cruzar libremente miles de dólares a México en un programa encubierto similar a Rápido y Furioso, según informó el diario La Opinión de Los Ángeles. El artículo sostiene que la táctica es la misma y consiste en dejar cruzar libremente a los traficantes que mueven los dólares del narcotráfico con la intención de seguirlos y llegar hasta los posibles líderes de las organizaciones criminales. Según los entrevistados por el medio, la estrategia está contemplada en el Southbound Enforcement Program, o programa de reforzamiento de la frontera sur, y afirmaron que muchos de los traficantes de dinero son mujeres o incluso menores de edad. En otras noticias, un fiscal del sur de Texas, Estados Unidos, identificado como Arturo José Íñiguez, fue hallado muerto en Matamoros, Tamaulipas, en el interior de un vehículo el sábado por la noche. Las autoridades ya investigan las circunstancias del deceso, aunque la primera hipótesis es que se puede tratar de un suicidio, ya que a un lado del cuerpo se encontró la tapa de un sedante para animales y el frasco estaba también afuera del vehículo en el mismo lugar. En otros asuntos, ayer, en el marco de los 205 años del natalicio de Benito Juárez, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado para realizar una reforma política que modifique el acceso y el ejercicio del poder. El mandatario coincidió con el senador Manlio Fabio Beltrones en la necesidad de fortalecer al Instituto Federal Electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Fortalecer al IFE es fortalecer la democracia a través de su institución clave. Y para cumplir su tarea primordial en la organización de comicios, el árbitro electoral requiere de operar de manera óptima. Eso implica, entre otras cosas, contar con un Consejo General debidamente integrado y fortalecido. Hago votos para que los consensos necesarios para ello puedan formularse precisamente en la voluntad democrática que impera entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. En ese mismo evento, ayer el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, llamó a construir un acuerdo de unidad para elegir un candidato al gobierno del Estado de México, ya que son muchos los que buscan la candidatura, pero hay espacio solo para uno. El mandatario estatal declinó opinar sobre las características que deberá cumplir el abanderado priista que contendrá en las elecciones del 3 de julio y dijo que no quiere hacer comentarios porque se malinterpretaría. También pidió dejar que el partido tome la definición, aunque recalcó que lo que sí es cierto es que tiene cuadros todos de gran talento, de gran valía, que conocen el Estado de México y que tienen ánimo por comprometerse. A 17 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, el autor material del homicidio, podría obtener su libertad. Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, podría abandonar la prisión de máxima seguridad de Occidente, en Jalisco, a finales de este año si tramita su preliberación. En 1994 fue sentenciado a 45 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y portación de arma de fuego sin licencia.
Funcionarios del gobierno federal revelaron que en caso de que tramite su preliberación y sea aceptada, se deben restar a su condena al menos 8 años por la realización de actividades educativas, laborales o culturales y entre 1 o 2 años por buena conducta y ser primo delincuente, como consideraba la legislación vigente al momento del homicidio. De esta manera se sumaría hasta 27 años de encarcelamiento, los cuales serían suficientes para sostener que ha purgado 3/5 partes de su condena. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato presidencial por el PRI, había terminado un mitin al que asistieron alrededor de 4,000 personas, el doble de lo esperado. La camioneta en la que abandonaría el lugar estaba a unos 50 metros del temple donde dio el discurso, pero luego de haber avanzado cerca de 13 metros entre la multitud, Mario Aburto disparó a la cabeza del candidato y 2 segundos más tarde al abdomen. Y en otros asuntos, el titular de la Secretaría de Hacienda habló del crecimiento económico de nuestro país. Durante su visita al Reino Unido, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, destacó el crecimiento económico de México, que en 2010 fue de 5.5% y estimó que para este año sea similar. El funcionario también recordó que el déficit mexicano es muy bajo, alrededor de 0.5% del Producto Interno Bruto, y la inflación se mantiene dentro de lo previsto al situarse en 3.52% en el mes de febrero. Por otra parte, Cordero confió en que México no resultará afectado por una apreciación del peso contra el dólar. Sin embargo, los altos precios del petróleo pueden poner en riesgo la recuperación económica global, ya que los energéticos son el principal insumo de la actividad industrial y nuestro país podría resultar afectado. Durante 2 días, el secretario de Hacienda se reunirá con inversionistas británicos para hablar de las oportunidades del ramo en México. Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron movilizaciones. La Asamblea Estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE acordó el fin de semana emprender una jornada de lucha emergente que inició este lunes en San Pedro Guelatao para exigir la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido el 14 de marzo pasado, además de la destitución de 3 funcionarios estatales a quienes el magisterio responsabiliza por las agresiones del pasado 15 de febrero, informó el secretario general de la gremial, Asael Santiago Checo. En respuesta, los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría del Estado, Marco Tulio López Escamilla y José de Jesús López López, respectivamente, ofrecieron a nombre del gobierno del Estado una recompensa por 500,000 pesos para dar con el paradero del profesor Carlos René Román Salazar. Desde el estado de Oaxaca reportó para Uno Noticias, Ismael Rivera. Y escuchen esto, 16 medicamentos que fueron prohibidos en Estados Unidos desde hace décadas se siguen comercializando y recetando en México. Los productos que supuestamente amenazan la vida de los pacientes o de los que se ha demostrado su poca efectividad van desde analgésicos hasta tratamientos para el cáncer, gotas para los ojos, enjuagues bucales y suplementos nutricionales. Algunos de los productos prohibidos por la Administración de Alimentos y Drogas están incluidos en el cuadro básico del Consejo de Salubridad General de la Comisión Interinstitucional de Insumos del Sector Salud Federal. Un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que casi el 10% de los más de 32 millones de mexicanos menores de 14 años trabajan. De ellos, el 42% labora en la agricultura y el 22% en el comercio informal. De acuerdo con el organismo, los niños se ven obligados a ingresar al mercado laboral para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, educación o para contribuir con su ingreso al gasto familiar. Sin embargo, muchos de ellos sufren discriminación, marginación y en ocasiones violencia. Este martes va a continuar el ambiente cálido a caluroso y bajo potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional. Nos despedimos con algo bueno que contar y es que los equipos TecBot y Ferbot de preparatorias de Metepec y Toluca en el Estado de México calificaron al Campeonato Mundial de Robótica que se va a celebrar en Missouri, Estados Unidos, el próximo mes de abril. Asesorados por mentores de la compañía automotriz General Motors, serán 4 los equipos del TEC de Monterrey que participen en esta justa tecnológica.